Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día, que hoy se ha titulado La Virgen María fue por y para voluntad de Dios. Primera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, Jesucristo vino al mundo para darnos entendimiento de la obra de Satanás y evitarlo, y para encaminar nuestros pies por camino de paz. Escúchalo bien. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versos 21 y 23. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Escucha lo que nos habla Dios aquí a través del Evangelio de San Lucas. Dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño Jesús. ¿Qué es circuncidar? Cortarle el prepucio del miembro viril. Y dice que le pusieron por nombre Jesús. Se refiere a Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. O sea, fue la primera noticia antes de la concepción de él, que Dios le mandó a María virgen, una muchacha virgen. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, o sea, la purificación del parto, que en la ley del Señor son 33 días, conforme a la ley de Moisés, porque todo lo de Dios se debe hacer conforme a su ley, conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces dice que le trajeron a Jerusalén, a Jesucristo, para presentarle al Señor. Aquí enseña también que los niños recién nacidos no se bautizan, sino que se presentan a Dios, para que Dios bendiga a ese nuevo ser conforme a los propósitos por lo que lo ha creado. Y dice, vuelve y dice, como está escrito en la ley del Señor, porque el mundo debe de convencerse de que las cosas se deben de hacer conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Qué está escrito? Dice, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Mira, aquí está diciendo que Jesús abrió la matriz de la Virgen María. Luego rasgó en su nacimiento también el himen. Esto quiere decir que la Virgen María no permaneció virgen perpetuamente. Escúchalo bien, por favor. La Escritura es la verdad de todas las cosas. Dios es la verdad. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 3, verso 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Mira, aquí la palabra nos enseña que Eva es la madre de todos los vivientes, no la Virgen María. Escúchalo bien. Acuérdate que Eva pecó por influencia del diablo, así como también muchos están pecando en adoración a María por influencia del diablo. Ya lo vamos a ver. Escrito está en el Evangelio de San Mateo capítulo 10, verso 37. El que ama a madre más que a mí no es digno de mí. Mira,
Aquí nos habla el Señor Jesucristo y dice muy claro para que lo tengas presente en tu corazón, tú que que perteneces a la congregación católica. Dice, el que ama a madre más que a mí no es digno de mí. Escúchalo bien. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo enseña que a las madres no se deben adorar, porque es pecado de idolatría. Luego la Iglesia Católica toda, escúchalo bien, está en pecado de idolatría y no es digna de Dios. ¿Qué quiere decir? No merece nada de Dios. Escúchalo, por favor. De allí que los católicos sufran mucho en esta vida y además que no tienen manera de cambiar, siguen y mueren en sus mismos pecados. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 1, verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Porque las personas no son dignas de Dios. Aquí Dios habla a través del apóstol Pablo y lo explica. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? El primer mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas las fuerzas de tu alma. Esa es la verdad por la ley de Dios, no que le rindamos idolatría a la Virgen María. O sea que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Quién influye para que se obre esta idolatría? Pues Satanás. Sencillamente dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno y que él vino a engañar al mundo. Entonces la gente católica está pecando porque está honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Mira, la Virgen María fue creada por Dios, por su voluntad y para su voluntad. Mira, y al rendirle idolatría a la Virgen María, pues se le está rindiendo culto a Satanás, que es el que está detrás de la mentira y del engaño. Escúchalo bien, la Virgen María fue creada por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así es. Así lo hizo Dios, así está escrito y esa es la absoluta verdad. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Efesios capítulo 6, verso 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Escucha bien lo que dice Dios a través del apóstol Pablo. La gracia, o sea, la salvación, sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, los que están en ese primer mandamiento. Mira, con amor inalterable, o sea que no lo sustituyen por ningún otro Dios, no le anteponen otro Dios a nuestro Señor Jesucristo. O sea que prácticamente la Iglesia Católica está sin la gracia de Dios. No tienen salvación, escúchalo bien. Están en condenación, por favor. Yo te estoy leyendo lo que dice la palabra. Estas no son determinaciones mías. Es lo que Dios tiene establecido en las Sagradas Escrituras por verdad para el mundo entero. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, verso 11. Y al entrar en la casa, los magos vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mira, escucha lo que nos habla aquí ahora Dios a través del evangelista Mateo. Dice que, y al entrar en casa, ¿quiénes? Los magos, los sabios. Y escúchalo bien que pues ya habíamos oído que los magos precisamente derivan de Satanás también. Y dice que vieron al niño Jesús con su madre María. Y escucha bien lo que dice la palabra. Dice, y postrándose le adoraron. ¿A quién? A Jesús, el niño. Escúchalo bien, porque si hubieran adorado a la Virgen María, ya hubiera sido idolatría. Dice, y abriendo sus tesoros,
le ofrecieron presentes, o sea, regalos, oro, incienso y mirra. Ahora yo te quiero decir, Dios no necesita ni de oro porque Él es el dueño del oro y de la plata, ni tampoco necesita de incienso y de mirra porque Él creó la naturaleza y con ella sus fragancias. Dios realmente lo que quiere de los creyentes es su oración con olor agradable. Cuando tu oración es agradable a Dios, cuando mi oración es agradable a Dios, cuando anhelamos con hambre y sed la santidad de Dios. Ese es el olor fragante para Dios. Cuando a través de la oración estamos buscando esa gracia en Cristo para participar de la santidad de Dios y finalmente verlo en la perpetuidad de su gloria, junto con todos sus ángeles. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versos 6 y 3. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tremenda palabra. Escúchalo bien. Ojalá quede grabada en tu corazón. Dice aquí en la carta de los Hebreos el Señor que cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, mira, Jesucristo fue primogénito en la Virgen María porque fue el primero de más hijos. Y es primogénito para Dios porque es entre la familia de Dios el primer hermano. En Cristo somos hermanos todos los que participamos de la iglesia del Señor. Por eso es primogénito de Dios también. Y dice el Señor: adórenle todos los ángeles de Dios. Así como los ángeles de Dios adoran al Señor. Mira, el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Mira, así como los ángeles del cielo hacen la voluntad de Dios, así nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios para adorarlo. Dice el cual, o sea, refiriéndose a Jesús, siendo el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, o sea, la imagen misma de su esencia, de su naturaleza divina, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, o sea, sostiene y conserva toda su creación con la palabra de su poder, porque existimos desde un principio, mira, y aún vivimos a pesar de los siglos y de los siglos. Nada ha cambiado, las generaciones siguen pasando. Y dice: y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, porque esto se hizo a través de la gracia y por la palabra de Dios que limpia nuestros corazones de errores, de equivocaciones, de falta, de culpas. Dice, por medio de sí mismo, porque Él mismo participó de nuestra imagen y semejanza para ser tentado en la carne y después constituirse sumo sacerdote de nosotros para librarnos de la tentación. Dice que finalmente se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Escúchalo bien, porque Jesucristo es el mismo Dios con nosotros, el Dios encarnado. Mira, en la Virgen María, es el dueño de toda su creación y es el Rey de Reyes. Que el Señor continúe llenándote de gracia. Amén, amén y amén.